Segundo tema, ahora vamos a conversar sobre diarrea y deshidratación, y para eso le hemos pedido al doctor Aldo Maruy Sato que nos dé algunas ideas acerca de una enfermedad diarreica aguda y sobre todo cuando va acompañada de deshidratación. El doctor es médico cirujano graduado en la Universidad Autónoma de Guadalajara de México, pediatra y además gastroenterólogo de la Universidad Cayetano Heredia, magíster en educación superior en la Cayetano Heredia, asistente de pediatría y gastroenterólogo en la Universidad Cayetano Heredia, profesor asociado de pediatría, tutor de su especialidad de gastroenterología pediátrica y nutrición en la Cayetano Heredia, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Microbiótica, Probióticos y Prebióticos, ex secretario de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y la Sociedad Peruana de Gastroenterología. Un honor, doctor, un honor. Muy buenas Adelante. noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, perfectamente, y su presentación está ya en cámara. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a los organizadores por invitarme y a todos los asistentes que se toman un tiempo después de una larga jornada laboral para seguir aprendiendo. El tema que voy a tratar es enfermedad diarreica aguda y deshidratación en pediatría. Estos son mis conflictos de intereses. Y a pesar de los avances que han habido en la medicina, lamentablemente las enfermedades diarreicas siguen siendo la tercera causa de mortalidad infantil. Luego de las neonatales y las respiratorias, las diarreas todavía siguen siendo un problema de salud a nivel mundial. El cólera obviamente abrió una puerta muy importante para lo que era el enfoque del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades diarreicas, y empiezan a aparecer diferentes guías para lo que sería el manejo de la diarrea en los niños. Esta es una de las primeras que contó con el auspicio UNICEF, de USAID, entre otros, publicada el año 2005. Y algo que es importante, porque siempre nos gusta a nosotros los peruanos mirar lo de Europa, mirar lo de Estados Unidos, que es lo último. Bueno, es un estudio muy interesante publicado el año 2016 por el doctor Lovecchio, y aquí participó el doctor Eduardo Salazar Lindo, probablemente muy conocido de muchos de ustedes, donde comparó todas las guías que habían a nivel mundial. Y lo interesante de esta conclusión es que dependiendo de la región podían haber diferencias. Y es por eso que yo esta charla la voy a hacer basado en lo que es principalmente esta guía práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en pediatría en el Perú, de los doctores González, Bada, Raúl Rojas, Guillermo Bernaola y el doctor Chávez. Y apoyado por este manejo de gastroenteritis aguda en menores de 5 años, guía práctica clínica ibero-latinoamericana, también donde participó el doctor Salazar Lindo como editor junto con la doctora Polanco Alue y el doctor Gutiérrez de México, que juntaron un grupo de expertos para dar algunas directrices sobre lo que sería el manejo de la gastroenteritis. Esta guía fue actualizada en el año 2014 y entonces la charla se va a basar principalmente en esas dos, avalados en esta resolución ministerial que aprobó la guía técnica, guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda del MINSA del año 2017. Entonces, para empezar, debemos definir diarrea. Yo no sé si ustedes sabían que hay una definición objetiva. Dicen que si alguien hace 200 gramos de posición en 24 horas tiene diarrea, o un niño más de 10 gramos por kilo en 24 horas tiene diarrea. Obviamente que esta es una definición muy poco práctica. No vamos a estar pesando la caquita y decir, oye, te faltan 50 o 20 gramos para que sea diarrea. Entonces nos basamos en la definición clínica. Y nos dicen que si un paciente tiene deposiciones de consistencia disminuida o hay un aumento de la frecuencia, generalmente más de 3 veces al día, el paciente tiene diarrea. Pero, ¿qué tal un niñito de 1 mes que toma pecho? ¿Cuántas veces al día puede hacer deposiciones? Puede hacer 6, 8, y la consistencia
es líquida prácticamente. ¿Y tiene diarrea? Definitivamente no, porque probablemente esta definición clínica le falte esto, que se asocie a una evidencia de lesión estructural intestinal, como sangre, pus, dolor abdominal, etcétera. Pero lo más importante es esto, no debe haber alteración del peso. Uno puede calmar a las mamás explicándole que es imposible que un paciente que tiene realmente diarrea no pierda peso. Y ese es el caso de estos niños pequeños alimentados con lactancia materna exclusiva. Esta clasificación tenemos dos grandes grupos, diarreas acuosas y diarreas disentéricas. Diarreas acuosas con presencia de moco, pero cuando aparece la sangre se convierten en diarreas disentéricas. Y en cuanto a la duración, diarrea aguda, menos de 14 días, diarrea persistente, más de 14 días, y antiguamente se decía que diarrea crónica más de 28 días. Pero en la actualidad, la diferencia entre diarrea persistente y diarrea crónica no son el número de días, sino la etiología. Si el paciente tiene más de 14 días y tiene una etiología presumiblemente infecciosa, es decir, tiene una giardia, tiene una E. coli enteroagregativa, eso es persistente. Pero si mi paciente tiene más de 14 días y tiene una causa no infecciosa, por ejemplo, una fibrosis quística, una enfermedad inflamatoria intestinal, eso es diarrea crónica. Eso es un concepto muy importante en este momento para que se pueda evaluar las diferentes causas, tanto de diarrea persistente y crónica, y evitar complicaciones posteriores. Y bueno, la otra gran clasificación es en cuanto a la fisiopatología, diarrea osmótica, recuerden ustedes, daño sobre todo en las vellosidades intestinales, mala absorción, generalmente carbohidratos, no se absorbe, jala agua. Y una característica de la diarrea osmótica es que yo consumo más y hago más, hago ayuno y disminuye o puede parar la diarrea. Mientras que, por otro lado, la diarrea de tipo secretor se debe generalmente a toxinas que van a producir una estimulación del GMP o el AMP cíclico, que va a liberar líquidos y electrolitos al lumen intestinal, y en este caso la vía oral no tiene nada que ver. Dentro de la etiología tenemos los virus, las bacterias, los parásitos, yo creo que muy conocidos por todos ustedes. Recordar que el coronavirus también se ha demostrado que es causa de diarrea de tipo viral, pero recordar que en pediatría, aparte de estas causas infecciosas, que probablemente sean las más frecuentes, tenemos causas no infecciosas. Y de todas estas, la colitis alérgica es la que cada día se diagnostica más en nuestro medio. Recordar que pueden haber síndromes de malabsorción con enteropatías perdedoras de proteínas, la enfermedad celíaca, muy importante, sobre todo en descendientes de italianos y españoles, y también la enfermedad inflamatoria intestinal. En la guía práctica de la práctica clínica del Perú, nos dicen que en pacientes con diarrea aguda infecciosa, el uso rutinario del examen de heces no está recomendado, salvo que hubiera alguna de estas indicaciones. No sé, hay sangre, si hay sospecha de sepsis, si se sospecha un brote en una guardería, o si la diarrea no ha mejorado en los 7 días o se considera que evoluciona desfavorablemente. En esos casos podríamos solicitar un examen. Y tenemos diferentes exámenes de heces para evaluar a un paciente con diarrea. En primer lugar, el coprocultivo que nos va a permitir aislar lo que es bacterias y hongos principalmente. En segundo lugar, el coprológico funcional, como su nombre lo dice, el coprológico funcional nos permite investigar lo que es la función intestinal. Nos reportan el pH fecal. Recordar que si hay un pH fecal ácido, lo más probable es que esto sea una diarrea osmótica. Recuerden ustedes, estos carbohidratos no se absorben, llegan al colon y van a ser digeridos o metabolizados por la microbiota intestinal, lo cual va a producir fermentación y ácido, y el pH va a ser bajo, 4 o 5, mientras que, por otro lado, un pH fecal alcalino nos va a decir de que eso es una diarrea de tipo secretor. Recuerden, en el cólera, pH de 9 o 10. La otra prueba que es de utilidad es la prueba de Sudán. Es una prueba muy sencilla. Es una prueba colorimétrica en donde se coloca la caca con
el tinte de Sudán y se mira al microscopio. Y lo importante aquí es si nos pueden describir si los glóbulos que predominan son grandes o pequeños. Si predominan glóbulos grandes de grasa, me estaría indicando que probablemente hay un problema en la digestión y orientaría a pensar en un problema del páncreas. Mientras que si fueran pequeños, me dice que hay digestión pero no absorción y podría deberse a un tránsito intestinal rápido. La otra prueba es la de sustancias reductoras o prueba de Benedict. Esta es una prueba colorimétrica, este es el reactivo, se coloca la deposición y se calienta. Y si si no cambia de color es negativa, y si cambia estos colores se considera que es positivo. Las sustancias reductoras en heces nos ayudan a interpretar de alguna manera si es la lactosa probablemente la que produce problemas, o si pudiera ser algún otro carbohidrato. Pero lactosa es lo que más toman los niños, y si tenemos sustancias reductoras positivas, asumiremos de que es una intolerancia a la lactosa. El otro examen es el coproparasitológico. Yo quiero de alguna manera recordarles de que hay parásitos que requieren tinciones especiales, sobre todo las coccidias. En mi hospital no hacen tinciones especiales. Si en su hospital o en su servicio no lo hacen y están sospechando en coccidia, tendrían que buscar un laboratorio donde lo procesen, si no van a tener falsos negativos. Por otro lado, tenemos la serología, que en este momento tenemos pruebas serológicas para muchos virus, para parásitos, también tenemos serología para diferentes tipos de afecciones que producen diarrea. En relación a los leucocitos fecales o la famosa reacción inflamatoria, si ustedes conocen la historia, hace 30 años decían que se habían 20 leucocitos por campo, eso era positivo, implicaba que era una diarrea de tipo bacteriano y significaba dar antibióticos. Después reevaluaron, dijeron que se estaban tratando mucho, lo subieron a 50, en ese momento 100 leucocitos por campo es una reacción inflamatoria positiva. Sin embargo, en este momento el valor que tiene la reacción inflamatoria es mínima, en el sentido que el mismo doctor Huicho, que fue uno de los autores, ha publicado un estudio donde dice que el valor no tiene el que se pensaba y que por lo tanto deberíamos buscar otro tipo de marcadores. La lactoferrina fecal es el mejor, lamentablemente no la tenemos en todos los laboratorios y es muy cara. La calprotectina nos orienta sobre todo en lo que es enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, los eosinófilos se trataron de utilizar para lo que es alergia alimentaria sin resultados positivos. La guía que nos dice, cuando se decide solicitar exámenes, la lactoferrina fecal es el de mayor rendimiento para determinar etiología bacteriana, y al no contar con este examen en nuestro país, una alternativa es la suma de leucocitos fecales, la sangre oculta en heces o hematíes fecales y el estado clínico del paciente. Es decir, la reacción inflamatoria por sí sola no es útil, pero si juntamos con otros signos y síntomas, sí nos puede ayudar a decidir si damos o no un tratamiento antibiótico. Este es el algoritmo clásico, paciente con diarrea, y la siguiente pregunta es si el paciente tiene deshidratación o no. Si no está deshidratado, vamos a aplicar el plan A, y si está deshidratado, debemos determinar qué tan deshidratado está. ¿Está con shock o no? Si no está con shock es el plan B, y si está con shock es el plan C. Eso es lo que nosotros manejábamos en la época del cólera. En este momento ya no hay cólera, y es raro en realidad que llegue un paciente con shock hipovolémico secundario a diarrea, ¿no? Entonces en la guía del 2017 se habla ya no de diarrea con shock, sino diarrea con deshidratación grave, y en este caso, si el paciente con deshidratación grave está en shock, bueno, debe reanimarse como tal, aplicando lo que conocemos, el bolo, pero si no está chocado, debemos manejarlo en forma endovenosa, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que es importante resaltar esta diferenciación en este momento, porque como digo, es raro ver en nuestras emergencias en este momento pacientes que llegan deshidratados, graves, con shock, secundarios a una diarrea.
Recordar que el plan A es para el paciente con diarrea sin deshidratación, se conoce como el manejo de la diarrea en el hogar. Lo importante aquí es evitar que el paciente se complique, es decir, se deshidrate. Y para eso, lo primero que debemos hacer es aumentar la ingesta de líquidos. La pregunta, ¿cualquier líquido? Definitivamente no. Debemos evitar líquidos claros y también aquellos que tienen una carga osmolar alta, ¿no? Estoy hablando de las bebidas para los deportistas, todos los AID. No sé si tendrán idea, pero las abuelitas recomiendan las gaseosas, que la gaseosa clara, la gaseosa oscura, definitivamente no es una buena alternativa, ni tampoco los jugos porque tienen una alta concentración de azúcares, ¿no? Algo que se puede utilizar, sí, y está recomendado, y creo que es en todo el Perú, es la panetela, ¿no? Recordar que la panetela es un líquido que contiene también azúcar y sal, y que es una buena sustancia para evitar la deshidratación. Lo segundo, por favor, colegas, continuar la alimentación. El NPO, la dieta de pollo hervido, la dieta sin grasa, en realidad no muestra ningún beneficio. Lo único que hace es que el niño que de por sí está anoréctico, hiporéctico, no tiene hambre porque está enfermo, le dan algo feo, peor va a ser. Lo único que habría que considerar sería si detectamos que el paciente tiene una intolerancia a la lactosa. Si el paciente es un lactante menor de 6 meses, recibe lactancia materna exclusiva y detectamos que tiene una intolerancia a la lactosa, en ese caso lo que hacemos es fraccionar la lactancia materna. No se suspende y no se cambia por nada. En cambio, si el niño toma fórmula por A, B o Z motivos y detectamos una intolerancia a la lactosa, se puede usar una fórmula sin lactosa. Si el niño es mayor de 6 meses y come, lo que podemos hacer es darle más comida y menos leche. Y si quieren seguir dándole leche, lo que pueden hacer es mezclarla con un cereal, con avena o con harina o con arroz. Son alternativas para bajar la lactosa sin bajar la cantidad de calorías, que es lo que ocurre cuando diluyen la leche. No está recomendado, por favor, diluir la leche. Lo tercero es explicarle a la mamá que en este momento su hijo no está deshidratado, pero que podría ocurrir alguna complicación. Y entonces nos basamos en 4 o 5 cosas por las cuales la mamá debería regresar. 1, si vuelve a presentar fiebre. 2, si presenta sangre en las deposiciones. 3, si es que aumenta el número de deposiciones o el número de vómitos. Y finalmente, pero no menos importante, yo diría que más bien es lo más importante, son los signos de deshidratación. Si el paciente empieza a orinar menos, si el paciente tiene la boca seca, si llora sin lágrimas, si se le hunden los ojos, el niño está deshidratado y debe regresar a una atención médica. En cuanto a la educación de la mamá, aparte de los signos de alarma, es preparación de los alimentos de la mejor manera, utilizar agua hervida o agua clorada, disposición de las excretas y el cuidado sobre todo de la conservación de los alimentos, sobre todo en el verano. Y bueno, verificación de lo enseñado, es una regla que el doctor Dante Figueroa alguna vez me la explicó, era que la importancia de verificar que nuestro mensaje ha llegado y que ha sido comprendido adecuadamente. En cuanto al estado de deshidratación, tenemos esta tabla donde dice que no hay deshidratación cuando es menos del 5% de la pérdida de peso, algún grado entre 5 a 10 y deshidratación grave más del 10%. Y esto va de la mano de lo que en su época se conocieron como los signos claves, las 3 S, la sed, el sensorio y el signo del pliegue. En aquella oportunidad del cólera nos decían que si el paciente tenía un estado normal o alerta, el pliegue era de recuperación instantánea, no había sed, bebía normalmente, el niño no estaba deshidratado, iba al plan A. Si estaba intranquilo o irritable, tenía un pliegue cutáneo de recuperación lenta y tenía mucha sed, estaba deshidratado sin shock, y bueno, si estaba letárgico o inconsciente, era incapaz de beber y un pliegue marcado, tenía una deshidratación grave con shock y debería ir a un plan C. En relación al plan B, es para el paciente deshidratado sin shock,
Es una terapia con suero de rehidratación. ¿Cuánto le vamos a dar? Si un paciente está deshidratado, moderado sin shock, ha perdido entre 5 a 10% de su peso, y eso es lo que le vamos a dar. 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. En la época del cólera, el suero de rehidratación era horrible, era la salvadora, los niños no lo tomaban y por eso utilizábamos la sonda nasogástrica, 15 mililitros kilo por hora, y si el niño estaba deshidratado más del 6%, tendríamos que prolongar la rehidratación. Lo importante para iniciar la vía oral, que tenga el sensorio adecuado para evitar aspiraciones y que no haya hilio para evitar el tercer espacio, que es una complicación bastante difícil de manejar. Bueno, estas recomendaciones se encuentran tanto en la guía ibero-latinoamericana como en la guía del Perú. Recordar que el suero de rehidratación oral se creó para el tratamiento del cólera, que se caracteriza por una pérdida abundante de sodio, y por eso que esta solución de rehidratación tenía 90 milimoles de sodio, 20 de potasio y 110 de glucosa, lo cual hacía que la osmolaridad sea más de 300. Cuando el cólera pasó y quedó el rotavirus, recordar que el rotavirus produce una diarrea de tipo osmótico, y muchos fracasaban con este suero. Y es por eso que se creó el suero de osmolaridad reducida, con solo 75 milimoles de sodio y 245 de osmolaridad. Y posteriormente ha aparecido el suero de baja osmolaridad con 60 milequivalentes de sodio, con 60 milequivalentes de sodio, que es lo aceptado, con potasio entre 5 y 25, y glucosa que no sea mayor de 110, bajando la osmolaridad a 200, un sabor menos desagradable y mejor tolerancia y menos fracasos. Y es por eso que desde ese entonces la OMS y la UNICEF recomiendan estos sueros tanto de baja osmolaridad o de osmolaridad reducida. En relación al plan C, ya mencioné, para el paciente deshidratado con shock. En este caso vamos a poner un bolo de salino de 20 mililitros por kilo y posteriormente completar el volumen. En la época del cólera nosotros usábamos este esquema, 50, 25 y 25, esperando la desaparición de signo de deshidratación, ganancia de peso y diuresis y tolerancia oral. ¿Con qué soluciones? Lo ideal es que podamos utilizar la solución polielectrolítica, que tiene una composición similar a la del suero de rehidratación oral. En caso de que no cuenten, tenían que utilizar el lactato de Ringer, al que le pueden agregar dextrosa para que pueda tener algo de calorías. En relación a esto, el MINSA nos dice que para lo que es el paciente deshidratado grave, el bolo en lactantes menores de 12 meses es de 30 mililitros en 1 hora, y la rehidratación se completa en 5 horas. A diferencia de los pacientes mayores de 1 año, donde la rehidratación, como mencioné anteriormente, se completa en 3 horas. ¿Qué más podemos hacer por estos pacientes? Bueno, hay evidencia suficiente para recomendar el zinc en los pacientes que tienen diarrea. Si son menores de 6 meses, 10 miligramos. Si son mayores de 6 meses, 20 miligramos por 10 a 14 días. Recomendación en Europa, dicen que no es necesario si es que el paciente vive en si no hay déficit de zinc, pero aquí nosotros tenemos y por lo tanto la recomendación está vigente. Otra de las novedades, esto también está recomendado en la guía práctica clínica ibero-latinoamericana, en donde dicen que los niños bien nutridos no tendrían beneficios, pero en los pacientes de zonas deprimidas sí. La otra novedad en el manejo de la diarrea de las guías es la utilización del ondansetron, que disminuye los vómitos y la necesidad de hidratación por vía endovenosa y la necesidad de hospitalización. Esto es algo que cada vez se está implementando más en las emergencias, pero también la recomendación por parte de la guía práctica ibero-latinoamericana, sobre todo en niños menores de 5 años, la recomendación de ondansetron, y tiene recomendación alta, como dice. Sin embargo, lo que yo quiero llamar la atención en este momento es que tengan cuidado,
¿Por qué? Tengan cuidado porque el hecho de darle ondansetron va a parar los vómitos. La indicación es solamente para vómitos por gastroenteritis. Si no tiene gastroenteritis, el niño llega solo vomitando, no le pongan ondansetron porque podrían estar enmascarando otros cuadros y cuando regresen pudiera ser grave. Un paciente con meningitis, por ejemplo, lo mandan a su casa y va a regresar peor. En relación al tratamiento antibiótico, la guía sugiere la ciprofloxacina como terapia empírica. Sin embargo, no contamos con el jarabe o la suspensión de ciprofloxacina y en ese momento la recomendación es acitromicina. En relación a las otras drogas antidiarreicas, la loperamida, los opiáceos, agentes anticolinérgicos y el subsalicilato bimuto no están recomendados en ninguna de las guías, ni en Estados Unidos, ni en las guías locales. Un producto que se utiliza mucho también en nuestro medio es el racecadotril. El racecadotril en realidad es un antisecretor. Cuando hay una diarrea de tipo secretor, el cuerpo libera una sustancia llamada encefalina, que bloquea la secreción de líquidos y electrolitos. Sin embargo, inmediatamente libera también una sustancia que se llama encefalinasa, que destruye la encefalina y por lo tanto el efecto de la encefalina es fugaz. El racecadotrilo es un inhibidor de la encefalinasa, entonces al inhibir la encefalinasa, la encefalina podría ejercer su efecto por más tiempo. Diferentes estudios prueban la utilidad de este antisecretor. Sin embargo, la guía nos dice que todavía no hay evidencia suficiente que sustente el uso rutinario, es decir, en todas las diarreas, de racecadotrilo en pacientes con diarrea aguda infecciosa. Lo mismo en el caso de esta guía, dice que pudiera ser costo-beneficio, sin embargo hay que tomar la recomendación porque son otras realidades. Recordar finalmente que los probióticos son microorganismos vivos que administrados en cantidad suficiente mejoran la salud del huésped y de los que tenemos en el mercado, Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii tienen evidencia suficiente, nivel de evidencia como adyuvantes en el manejo de la diarrea aguda infecciosa. Adyuvantes significa que yo le doy el suero, le doy su comida y además el probiótico. Ojo, no es que solamente le van a dar el probiótico. Lo mismo recomienda en la guía ibero-latinoamericana, pero aquí agregan al Lactobacillus reuteri, pero sabemos que el Lactobacillus reuteri, sus mejores evidencias se encuentran en lo que es cólico infantil y trastornos funcionales del lactante. Entonces, para terminar, la terapia de rehidratación oral sigue siendo la piedra angular del tratamiento. La recomendación actual es que el suero sea de baja osmolaridad. La nutrición durante los episodios de diarrea debe ser lo más normal que se pueda. Se deben evitar el uso de antieméticos o antidiarreicos en forma rutinaria y hay evidencia de utilidad en los casos de EDA, del zinc, ondansetron, racecadotrilo y probióticos como LGG y Saccharomyces boulardii. Bueno, esto ya les enseñé la guía. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Precisas indicaciones. El problema es que el tiempo se nos ha pasado. Exacto. Sí, pues rápido corre el tiempo. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, pero supongo que después las contestaremos personalmente. ¿Está preciso? Correcto. Yo creo que muchas gracias y pasemos a la siguiente ponencia. Muchas gracias y buenas noches.